Hola chicos, soy Javier de freetennis.com. Hoy vamos a trabajar la dejada de derecha para nivel principiante. Como es para nivel principiante, solo trabajaremos las cosas básicas, como la posición de los pies, la situación en la pista para la cual hacerlo, el movimiento que se tiene que hacer. ¿Qué es una dejada? Es un golpe que se utiliza para romper el ritmo al contrario, es un recurso, o sea que es un golpe que no hace falta siempre tenerlo que hacer. Entonces es importante que cuando lo haga, el jugador que la hace esté un poco dentro de la pista, que esté dominando y que el contrario esté detrás de la línea o defendiendo. ¿Por qué? Porque como es un golpe que vamos a tirar corto, cerca de la red, es importante que el jugador esté separado para que no llegue. Para hacer este golpe es importante golpear la bola cerca del cuerpo, hacer un gesto corto, aunque hay que acompañarlo un poco, pero no completamente como podría ser una derecha normal. Es importante que lleve un poco de efecto de retroceso para que cuando la bola bote no salga hacia adelante. Y es importante que la muñeca no se mueva casi nada o nada, golpeándola un poco de arriba abajo. En este vídeo vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer correcciones para que nuestra alumna que vendrá hoy aprenda a hacerla correctamente la dejada. Para el vídeo de hoy tenemos a nuestra alumna Caroline que va a aprender a realizar la dejada de derecha. En este vídeo lo que le vamos a explicar cómo tiene que aprenderlo progresivamente. Empezaremos desde los pies, colocación de los pies, etcétera, y luego iremos subiendo desde cómo hay que hacer el movimiento, cómo tiene que salir la bola, etcétera. Empezaremos desde media pista. Le he colocado unos stickers para que coloque bien los pies, que sería en posición neutral, como si hiciera una derecha normal y corriente, no una dejada. Lo siguiente será cómo coger la empuñadura y lo tercero, ahí sí ya empezamos a hacer el swing. Ahí haremos un ejercicio para que ella vaya reconociendo cómo hay que hacer el movimiento de la dejada de derecha. Vale, te colocas un pie encima, da igual la posición de los pies, como tú te encuentres normal, ¿vale? Eso es. La empuñadura continental, cogemos la raqueta aquí con la mano izquierda y un dedo en cada lado de la raqueta y bajamos, ¿vale? Hasta el final. Esto es empuñadura continental o de martillo. Y ahora el swing. Lo que tenemos que hacer es un swing que golpeamos preparándolo un poquito hacia el hombro, en diagonal, ¿vale? Será más o menos aquí. Tenemos que abrir un poquito la muñeca hacia afuera o hacia atrás, aquí, ¿vale? Y en diagonal la raqueta. Y simplemente tienes que golpear de arriba a abajo y acabar el golpe un poquito hacia adelante, con la cabeza de la raqueta arriba y un poquito abierta. Abrimos la muñeca hacia atrás, eso es, pego de arriba abajo, la sigo hacia adelante y la dejo aquí. Simplemente hacemos esto. Abro, acompaño y mira el pie de atrás. Eso es, para que el cuerpo gire y acompañe a la pelota. Abro, ¿vale? Pego de arriba abajo y la llevo hacia adelante. Hacia adelante, muy bien, dejando la raqueta un poquito abierta, eso es, y solo enfrente de ti. Preparo, abro la muñeca, abrimos muñeca, muy bien el codo aquí. Golpeamos cerca del cuerpo y la raqueta un poquito abierta, porque hay que darle un poquito de efecto. Abre la muñeca, bien, sigue practicando. Mientras Caroline está haciendo algunos swings, cómo tiene que hacer el movimiento, hay que recordarle siempre cómo colocar la muñeca, abrirla un poco y ejecutarla con muy poca muñeca, o sea, no hay que casi moverla. Luego acompañar hacia adelante un poquito, siempre dejando la raqueta un poco abierta. ¿Por qué? Porque es un golpe que lleva efecto, como bien dije antes, lleva un efecto de retroceso, con lo cual el pegar de arriba abajo me da el efecto de retroceso y luego acompañarla para que llegue al otro campo. En este primer ejercicio vamos a usar este palo. En este palo lo que le voy a hacer es, se lo voy a poner a una altura media, que es donde golpeará la pelota. Ella preparará de arriba abajo, pero luego tiene el palo para que ella acompañe el golpe hacia adelante. Además, lo que ayuda a este palo también es corregirle un error típico, que es romper la muñeca. Normalmente
quieren mover mucho la muñeca y entonces es cuando pierden el control de la pelota. Con el palo lo que hará es pegará de arriba abajo y aquí ya tendrá que acompañar hacia adelante y no podrá romper la muñeca porque el mismo palo no se lo permitirá. Tienes que golpear a la altura de la cintura, no prepares tan atrás, prepara aquí al lado del hombro y ahora tú haces el golpe de arriba abajo y cuando tocas con el palo simplemente acompañas hacia adelante, ¿vale? Preparas de arriba abajo, sigues el palo y la acabas aquí, ¿vale? Prepara de arriba abajo, ¿vale? Sigues el palo, muy bien, perfecto. Abre la muñeca, cuidado, la muñeca se abre hacia afuera, no hacia atrás, ¿vale? Venga. Muy bien. Observamos que ninguna vez ha roto muñeca, la está siguiendo muy bien hacia adelante. Es importante decirle que al final tiene que dejar abierta un poquito la muñeca para que le dé ese pequeño efecto de retroceso a la pelota. Ahora hemos visto que ya está haciendo el golpe correctamente, ahora pasamos sin guía, que es el palo, y pasamos a golpear con pelotas. El primer ejercicio que haremos con pelotas será pelotas soft, luego ya iremos poniéndolo más complicado, que serán pelotas normales. Con las bolas soft, lo bueno que tiene practicar con estas pelotas es que botan menos, son más suaves, al momento del impacto le va a vibrar menos la raqueta, con lo cual puede controlar y hacer el golpe mejor. Con lo cual yo ahora te voy a poner la bola aquí, tienes que ejecutar lo mismo que hemos hecho. Recuerda que tienes que preparar aquí, abrir la muñeca y acompáñalo hacia adelante. ¿Vale? Bien. Bien. Espera. Muy bien. Bien. De arriba abajo y la llevo hacia adelante. De arriba abajo. Tienes que pegar de arriba abajo. Si le pego de atrás adelante, le pegarás plano. De arriba abajo. Vamos. De arriba abajo. ¿Qué le está pasando a Caroline? Que muchas veces se le queda la bola en la red. Hay que recordarle que al pegar por arriba o hacer el swing por arriba, luego hay que entrar a la bola por debajo, porque si le entro la bola por encima, la bola siempre va a la red, con lo cual es de arriba abajo y luego el swing hacia adelante como hicimos con el palo amarillo, pero impactando por debajo de la bola para acompañarla y llevarla hacia adelante. Vamos, muy bien. Y acompáñala. Vale, cuidado con abrir la muñeca. Muy bien. Muy bien, ábreme la muñeca aquí. Muy bien. Una vez vemos que ya a Caroline no se le mueve la muñeca, controla bien lo que es su brazo, su muñeca, la raqueta, pasamos a bolas normales. El impacto es un poquito más duro porque la bola pesa más, pero empezamos tirándole bolas desde cerca y cada vez nos vamos a ir yendo más atrás hasta que acabemos jugando desde atrás con bolas del otro lado. No importa que se queden a la red. Bien. Acompaña. Cuidado con abrir demasiado la muñeca. Muy bien. De arriba abajo. Eso es, muy bien. Demasiada muñeca. Es solo un ligero movimiento de muñeca. Muy buena. Perfecta. Vamos viendo que Caroline cada vez va haciendo el golpe más suave, no tan brusco, la muñeca la mueve menos, con lo cual tiene más control. Ahora vamos a probar lo mismo desde el fondo de pista. La posición que nos ponemos es un poco dentro de la pista, como bien dije antes. ¿Por qué dentro de la pista? Porque es una bola que será más fácil, hay menos recorrido, la bola tardará menos en llegar al otro campo, con lo cual le dará menos tiempo al contrario a reaccionar y poder llegar a esa pelota. Vamos, lo mismo, ¿eh? Y acompaña. Recuerda de no abrir demasiado la muñeca. Vamos. Suave, suave, suave. Vamos. Venga, arriba. Vamos, de arriba, prepara arriba, sin miedo. Abre muñeca.
Eso es, tú tienes que pegar de arriba abajo y cuando impacto hago lo del palo que acompaño. Y de arriba abajo. Muy bien. Vale, muñeca abierta hacia atrás. Muy bien. ¿Qué va pasando ahora? Que como estamos más lejos, Caroline quiere pegar más fuerte porque ve más distancia. Lo único que tiene que saber es que a medida que tú te vas yendo hacia atrás, puedes abrir un poquito más el brazo hacia atrás, pero siempre acabo de la misma manera. O sea, depende de mi situación. Ahora estamos dentro de la pista un poco, pero puede ser que la dejada la hagas 2 metros más dentro. Entonces la dejada tiene que ser un poco más, el swing más corto. Que vayan a la red es buena idea, mejor que vayan a la red y ir probando y probando hasta que le encuentres un buen control y un buen feeling, que no que se vayan largas, con lo cual que vayan a la red es buen fallo para ellos. Y por último ya bolas más normales, que será que yo le tiraré bolas desde el otro lado, desde el otro campo. Ahora a ella ya la bola no le va a venir perfecta, tendrá que moverse un poquito, colocarse con la misma posición, pero ya no tendrá los stickers y hacer el misma ejecución. Para guiarla y hacérselo más fácil a Caroline hemos puesto una línea de conos que es en el espacio que más o menos tiene que botarle las dejadas, para que se acostumbre a jugar en corto, no en largo, porque si deja dejadas largas siempre el contrario le llegará y aprenderá de una manera incorrecta. Eso es. No rompas la muñeca. Eso es. Siempre corta de salir. Mejor la red que no que salga larga. No abras tanto la muñeca a la altura de la cintura. A medida que vamos viendo que Caroline va haciendo mejor la ejecución del golpe y le van entrando más en la distancia que le hemos pedido, lo que le digo es que empieza a tirar una a cada lado, una cruzada y una paralela, para que así sepa hacer dejadas a los dos lados. Venga, Caroline, una paralela y una cruzada, una a ese cuadro y otra al otro cuadro. Venga, muy bien. Eso es, muy bien. Bravo. No abras tanto la muñeca. No abras tanto la muñeca, si no la bola se va para arriba. Vale, muy buena. Resumiendo, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos empezado desde media pista con los stickers para el tema de los pies, posición, luego cómo coger la raqueta y luego cómo ejecutar el golpe. Desde arriba abajo, acompañando hacia adelante y vigilando mucho cómo movemos la muñeca. Casi no hay que moverla porque si no es cuando perdemos el control. De media pista hemos hecho con bolas soft, luego con bolas normales y hemos pasado al fondo de pista. Solo comentaros que tenemos otro vídeo con la dejada de revés para nivel principiante. Dar las gracias a Caroline por acompañarnos. Ha aprendido muy bien la dejada, le falta practicar obviamente, pero lo esencial ya sabe hacerlo, cómo tiene que colocarse, coger la raqueta, etc. Simplemente deciros que si queréis dejar algún comentario será bienvenido y hasta el próximo vídeo.